Estamos aquí con Milton Chambonet, contador público autorizado, socio de Chambonet y Asociados, firma miembro de NGI, que es una firma internacional, y además de eso con mucha experiencia, vasta experiencia en el manejo de la contabilidad, en el manejo de firmas auditores. NGI es miembro también de CPAAI, que es otra organización de bastante prestigio a nivel internacional. Yo quería entonces tocar con Milton el tema del proyecto de ley de modificación de la ley 57 de la ley de contadores y poder entonces preguntarle a Milton sus impresiones sobre esta norma. La primera pregunta que le tenemos a Milton es ¿cómo se enteró de esta modificación? Por los grupos de profesionales, los diferentes grupos de contadores y tributaristas. Llegó primero a un grupo, me refiero a grupos de WhatsApp, discúlpenme, por grupos de WhatsApp. Llegó primero a un grupo y a los segundos se estaba replicando en los otros. Y de esa forma fue que nos enteramos. ¿De alguna forma te enteraste antes o después de que este proyecto se redactó? Te tengo que confesar que yo nunca supe que ese proyecto se estaba discutiendo, redactando, o que había un grupo de contadores que tenían el cantalante, el estandarte de presentar una propuesta de proyecto a la Asamblea. Nunca lo supe. Me enteré el día que llegó a los grupos de WhatsApp. Antes yo no supe por ningún otro mecanismo, en conversaciones con los colegas, en conversaciones diarias con los otros contadores. No, nunca supe ni siquiera que algo se estaba cocinando en este tema. Entonces, mi sensación es muy parecida porque yo sí me enteré que había una mesa de trabajo, me mandaban fotos algunos colegas, una que otra pregunta por ahí me hicieron, y los colegas que participaron están convencidos que ellos llegaron a un consenso. Eso es su convencimiento. De ahí no lo vas a sacar. Pueden jurar en frente de 60 Biblias que ellos llegaron a un consenso. Sin embargo, llegaron a un consenso entre ellos. Ellos llegaron a un consenso con ellos mismos. La verdad es que yo no pienso que haya un consenso. Si tú me dices, hey, hay un consenso porque firmó Fulano, firmó Mengano, firmó Pereceo, y por lo tanto el consenso pareciera que se logró con los que están en la mesa, y esos que están en la mesa quieren adherir al consenso a 20 y pico mil contadores que no tienen la más mínima idea ni de quiénes son esos señores, ni qué texto fue el que firmaron. Ahora, estos señores dicen, no, lo que pasa es que es muy difícil, y todos estos señores tienen mi respeto, mucho de ellos y mi aprecio, pero la verdad es que no consensúa a la gente, y lo que dicen ellos, yo no puedo consensuarle a todos los contadores, pero no les puedo preguntar a los 28.000 contadores. O sea, que algo de lógica tiene decir, yo le puedo preguntar a todo el mundo, pero tampoco puede ser que no le preguntas a nadie. Te pregunto, ¿cómo podemos lograr un balance entre no preguntarle a nadie y preguntarle a los 28.000 contadores? ¿Cómo tú pensarías que podemos llegar a un balance para poder decir que este texto está consensuado? Carlos, ese balance se consigue a través de las diferentes representaciones jurídicas que tiene la profesión de la contabilidad. ¿A qué me refiero con representaciones jurídicas? Hay asociaciones de contadores, hay asociaciones de tributaristas, hay asociaciones de estudiantes de contabilidad, hay facultades, hay una facultad de contabilidad y administración de empresa, hay escuelas de perito comercial donde se da bachiller en comercio. Hay muchos organismos relacionados con la profesión que la forma correcta es llegar a cada uno de esos organismos y haberle dicho, mira, esto se va a discutir, esto se va a empezar a discutir. Entonces, hazlo público a tu membresía. Tal vez no vas a abarcar los 28.000,
pero vas a abarcar a la parte más representativa y organizada de la profesión. En nuestro caso, en ninguna de las asociaciones que nosotros estamos, tanto de contadores como de tributaristas y otras relacionadas de gobierno corporativo, de abogados, por ninguna, nunca hubo un llamado previo a una presentación de esta propuesta de ley. Eso de decir que yo no puedo contactar a los 28,000 contadores, me parece que, no sé, eso es una excusa esa es una excusa o un pensamiento tan trivial que créeme, yo no tengo palabras para poder calificar ese tipo de pensamiento y de expresiones. Porque hoy día el mundo no se maneja tocando en la puerta a 28,000 contadores. Hoy día se maneja tocándole la puerta a las organizaciones representativas del sector. Y yo tengo esa misma sensación, Milton, porque los colegas dicen, no, lo que pasa es que no puedo tocarle la puerta a 28,000 contadores. Pero es que hoy día, como dices tú, los proyectos hay que traerlos al día de hoy. El día de hoy no funcionan como hace 70 años, hace 40, 50 años, donde tú tenías, en la década de los 80, tenías una asociación que tenía un mural y el que pasaba por ahí leía el mural, porque llegó una máquina de fax, pegaron el fax en el mural y entonces la gente se enteraba porque veían ahí un tablero. Ya el mundo cambió hace mucho tiempo, entonces hoy probablemente el consenso tú lo puedes lograr circulando un link en Zoom y que todo el mundo pueda entrar a conocer el proyecto que tú tienes, antes que sea proyecto, sí, no cuando ya lo es. Sí, señor, así es. Y de alguna forma hace una junta directiva ampliada, una subcomisión donde participe el que quiera participar, esté afiliado o no esté afiliado. Pero estos colegas, algunos, todos pasan de 70 años, la mayoría, tienen mucho respeto mío y de otras personas, pero responden ya a los días anteriores, no los días de hoy. Por ejemplo, te citan, Chamones, tú tienes 55 años, pero es que yo tengo 1000 años. Y yo sí sé, porque en el año 1900 nunca me reuní con el presidente Remón antes que lo mataran, todos los contadores coincidíamos en ese momento, y después volvimos a reunirnos con el presidente Arias antes que lo tumbaran en el 68, ahí también llegamos a un consenso entre todos los contadores. Entonces esta es una recopilación de consenso, pero de muchos años atrás, no de hoy. Entonces, ahí entonces es probable que el proyecto nace mal por un problema conceptual de pensar de que el consenso se logró con Tutankamón hace 1000 años, con el presidente Porra, con no sé quién, con Amador Guerrero, y estos no son consensos de hoy, responden al consenso del ayer. Sin embargo, el proyecto no solamente es de consensos, también hay un tema de sustancia detrás de este proyecto. Y ahí es donde quería preguntarte. La A se elimina y dejaríamos de ser CPA para ser CA. ¿Qué tú piensas de esta eliminación? Mira, Carlos, antes déjame de los comentarios que hiciste, hacerte yo unos adicionales. Créeme que para mí este proyecto de ley es un gran sufrimiento, ¿ves? O sea, yo lo estoy sufriendo, ¿sí? En cuerpo y alma, yo estoy sufriendo esto que han presentado, porque es que la profesión de contabilidad es una profesión tan amplia, con tanta sustancia, profundidad. O sea, el campo de acción de la contabilidad es tan inmenso, tan lindo, tan rico, tan con sabor. Y este proyecto no considera nada de lo que es el ámbito de acción real de la contabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, este proyecto se ha saltado una generación. Vamos a pensar que, como algunas películas en donde hay un hombre que queda congelado por 40 años, ¿sí? Y lo único que le crece es la barba. Entonces, cuando se deshiela, sale el hombre y él encuentra todo diferente. Así está pasando con este proyecto de ley. Lo único que han hecho es actualizar la ley 57 y ponerla en el 2020, pero hicieron un arco en el tiempo
y se han saltado 42 años de vida de la profesión contable, afectando a una generación que está detrás de nosotros y mucho menos dándole opciones a generaciones futuras que puedan beneficiarse con este proyecto. Esto ha hecho un salto cuántico impresionante. O sea, este proyecto no aporta nada moderno, nuevo de hoy día de lo que es la profesión contable, ¿sí? Eso es el primer punto. Se me fue un poquito la pregunta que me hiciste para contestarla. Repítemela, por favor. Porque imagínate, en uno de los conversatorios, un colega que también pasa 70 años, muy querido, muy apreciado, el colega decía, lo que pasa es que yo sí me acuerdo de estas cosas porque yo tengo no sé cuántos años, pero en este foro hay otro que tiene, vamos a pensar, tenía 1000 años el colega, pero acá hay otro que tiene 1500 y él se acuerda más atrás todavía. Y la sensación es, lo que tú dices, yo lo comparto porque la sensación es que los acuerdos no se están llegando con la generación de hoy. De hoy. Es que tiene anteriores. Entonces, claro, tú puedes ponerte. Es que tiene que ser, Carlos, tiene que ser la generación, esta generación, entre 20 y 50 años, esa es la generación que tiene que aprobar este proyecto. Porque hoy día ellos son los que están viviendo este tema de la profesión contable y ellos son los que tienen esa visión para 50 años más a futuro. Yo tengo algunas propuestas. Una de las propuestas es retirar este proyecto de la Asamblea, hay otras, pero dársela a un grupo de notables, uno de cada asociación, un representante de cada asociación, de las universidades, etcétera, etcétera, pero con una condición, Carlos, y es que ninguno pase de 50 años. ¿Ve? Esa sería una condición sine qua non, porque mientras esto lo siga haciendo esta tercera generación, esta generación de los años 70, que no se podían ver en los 90, porque cada vez que se veían eran discusiones que las actividades que se querían desarrollar en su momento no se hacían porque era tal los niveles de discusión que había que cancelarlo todo. Esa generación no es la que puede hacer este proyecto, ¿ves? Bajo ninguna circunstancia, porque estás dejando por fuera a quien realmente lo va a utilizar. Ya nosotros estamos de retirada. Yo estoy en una generación intermedia, pero por políticas en el despacho donde estoy, ya yo tengo tiempo de retiro. Entonces ya yo empiezo a pensar en mi retiro. Entonces, ¿qué tanto puedo yo aportar a esa generación que es la que realmente va a utilizar este proyecto como base de desarrollo de la profesión? Milton, tú has dicho que este proyecto es más de izquierda que de derecha. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, precisamente por todo lo que estamos conversando, por las generaciones, por el nacionalismo que se le tiene, que se puede ver en el proyecto, por aquel pensamiento, Carlos, que todavía dentro del tema del consenso, yo me hago una pregunta, Carlos, y este proyecto se consensó con el Ministerio de Educación. En este proyecto, los contadores no estamos invadiendo el campo pedagógico. Con este proyecto, los contadores también que queremos ser profesores en la parte secundaria y la universitaria, no tendríamos entonces que también estudiar pedagogía. No estamos invadiendo un terreno que no nos corresponde. Como tú lo has manifestado varias veces, no hay profesores para cubrir toda esa demanda, además que evidentemente se está invadiendo un área que no nos corresponde, que es el área de la pedagogía y la educación. ¿Y por qué lo veo de izquierda? Porque los actores que están detrás del proyecto, los que más lo están impulsando como bueno, son actores que en el camino han manifestado claramente cuál es su pensamiento político. Lo han hecho a través de diferentes formas. Yo tengo la suficiente edad para haber estado ahí y conocer sus ideologías
política. Y además lo considero de izquierda, conservador, nacionalista y comunista, porque no veo nada de liberación en el proyecto. ¿Hacia dónde va el mundo hoy día? No veo apertura, ¿ve? No veo actualización. Lo que veo es una ley 57 con algunas modificaciones. Veo más control. ¿Qué va a pasar con la Junta Técnica y tanto control? Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los estados financieros de las firmas de los auditores o de los auditores independientes? Con este nivel de regulación, Carlos, yo me hago la pregunta si para efectos de NIF tenemos que usar NIF para pyme o NIF completas, ¿sí? Porque el nivel de regulación que está presentando el proyecto nos lleva a ser una profesión regulada o una actividad regulada, como todas las actividades reguladas que hay en el país y que tienen que usar NIF completa. Este nivel de regulación que nos están poniendo no abre el debate qué tipo de NIF nosotros vamos a tener que utilizar. Entonces, pues, ese es otro ingrediente que me hace emitir esa opinión ideológica, ¿sí? El nivel de regulación que le están dando. Entonces, ¿por qué no nos vamos, en vez de poner una junta técnica de contabilidad, por qué no se crea la autoridad del contador, ¿sí? Para que la regules más, ¿ve? Para que le meta más regulación al tema. Porque a través de la junta técnica, no sé, Carlos, no sé, esto es un retroceso que no tiene sentido. Créeme que no tiene sentido. Yo no veo a una junta técnica regulando el control de calidad de los despachos. Eso no le corresponde a la junta técnica. Vámonos a hacer comparaciones. O sea, ¿quién regula el control de calidad de la firma de abogados, de los ingenieros, de los arquitectos? O sea, cuando tú comparas eso como que no existe antecedentes para llegar a lo que se está planteando. ¿Ves? Ahora, te pregunto, Milton, una de las aspiraciones de un grupo de personas que estimamos mucho, tú y yo, era tener el control de la calidad. No se pudo lograr a través de Alcapa, por lo menos no que sea de forma universal, no se pudo tener la firma de todos los gremios o asociaciones que componen el gremio contable. Una dijo que no podía por términos económicos, la otra sí firmó, el de allá también, el otro se abstrayó. Entonces, lo del control de la calidad se cuela en el artículo 19, creo que es del proyecto, donde se delega un cheque en blanco a la Junta Técnica de Contabilidad para que lleve esa revisión de la práctica. Yo no me opongo a la revisión de la práctica. Tu despacho y el mío, que ya tenemos revisiones de calidad a nivel internacional con bastante frecuencia, no le tenemos miedo a la revisión de la práctica. Sin embargo, hay un temor grande de parte de varios colegas y es, si tú le pones como costo de la revisión, por esto gratis no va a ser, le pones $25,000 a un colega, $25,000 para poder revisar la práctica, y el colega factura $150,000, él no va a poder pagar $25,000 porque los números no le dan. Entonces, es probable que el mismo que firmó este asunto y está muy contento hoy por el proyecto, mañana la Junta Técnica de Contabilidad le quite entonces la posibilidad de auditar. ¿Por qué? Porque usted no va a poder ser revisado. Como no puede ser revisado porque es un limpio, no tiene plata para pagar la revisión de la práctica, se va a quedar sin poder firmar estado financiero. Ahora, yo entiendo esa preocupación, pero también entiendo la otra preocupación que es, este país tiene que tener una revisión de la práctica porque hoy literalmente cualquiera, después de tener CPA, puede firmar un estado financiero. ¿Cómo tú hermanarías ambas preocupaciones? La preocupación de este cheque en blanco que se da con el proyecto, la Junta Técnica de Contabilidad, que mañana te sale un consenso igual que este y te dice, no, es que todos los contadores van a tener que ser revisados y pagar $50,000 por revisión de la práctica, y ya lo consensuamos, aquí está firmado por todo el mundo. Y la otra preocupación que es,
pero también ahorita tenemos una permisibilidad donde cualquiera firma. ¿Cómo tú hermanarías ambas preocupaciones? Sí, una que Alcapa, a la cual yo pertenezco y es una de las pocas firmas que está en Alcapa, tiene un costo que es una quinta parte de la cifra que tú utilizaste inicialmente, de 25,000, pero tiene un costo. Pero ese costo de $5,000 o un poco más por revisión, muchos no lo hacen precisamente por lo que tú acabas de plantear. No hay plata para eso. No hay plata para 25, no hay plata para 5, mucho menos para 25 o para 50, definitivamente. Y por eso es que eso no tuvo la acogida que se quiso, que se intentó por el costo, porque tiene un costo. A cada profesional que te envían, pues hay que pagarle. Eso por un lado. Entonces, el control de calidad está dado. Tiene que haber un organismo que lidere ese control de calidad al menor costo posible, que bien pueden ser nuevamente las asociaciones, como bien puede ser nuevamente el ente de gobierno que se encarga de administrar la profesión, que ya me queda la duda si debe ser la Junta Técnica y no crear una autoridad. Y hoy día, por los medios electrónicos que existen, ¿sí? Al despacho internacional que yo represento, cada 2 años nosotros tenemos que llenar un montón de formularios, pero todo eso es electrónico, Carlos. Ahí no hay alguien que viene a revisarte que tú tienes que pagarle el boleto o el hotel y esa persona te va a cobrar hora hombre a $150. Todo eso es electrónico. Ahora, tú ahí metes copia de todo. Tú le mandas la lista de clientes, ellos te dicen, cópiame ahí los papeles de trabajo de cada una de esas auditorías y el mismo sistema se encarga de desmenuzar eso y decirte los puntos rojos, las preguntas que hacen falta, etcétera. Eso se puede dar inclusive, Carlos, sin costo a través de la tecnología. Pero ojo, Carlos, esta ley no considera nada tecnológico. Nada. Y a los contadores de esta generación, de la generación, vuelvo y repito, entre 30 y 50 años, le decimos, la profesión de la contabilidad está cambiando. Ahora todo lo hacen los sistemas. La profesión de la contabilidad está cambiando. Ahora todo lo hacen los sistemas. Pronto, Carlos, los sistemas van a dejar de ser lo que son y las cosas la van a hacer la robótica. ¿Ves? Eso es lo que viene. Viene la robótica, que es lo que va a hacer las cosas. Este proyecto de ley no considera nada de tecnología. Ahí no se habla de firma digital, ahí no se habla de comercio electrónico, ahí no se habla de tributación por la economía digital. Nada, Carlos, nada, no aporta nada moderno, que es lo que uno vive hoy día. ¿Ves? Entonces, sí, pueden convivir ambas cosas. Puede convivir el control de calidad sin costo y la necesidad de tener que tú ejerzas un adecuado control de calidad, por muy independiente que sea. Y eso se soluciona a través de la tecnología. Te pregunto algo. La norma tiene esta gran ventaja y yo creo que es un avance de que el estado financiero ya no lo pueda firmar KPMG, Chambonetti Asociado, PwC, cualquier otra firma. Si no lo tiene que firmar esa firma junto con una persona natural que esté detrás. ¿Ves en esto un avance o ves que no lo es? Lo veo un retroceso, Carlos. Ya el mundo ha evolucionado. Eso, Carlos, eso es ese pensamiento. Cuando yo empecé en este mundo de la contabilidad, yo lo empecé a escuchar en los 80. ¿Ves? Yo recuerdo haber empezado en Price por ahí en los años inicios de los 80 del siglo
pasado, eso era lo que se discutía constantemente. Tenemos 40 años de estar discutiendo eso cuando el mundo no va por ahí, Carlos. ¿Ve? Eso no tiene ningún sentido. Para mí sí es de fondo eso, ¿ve? Porque en función de las NIAs, ninguna NIA pide eso, ¿ves? Está bien, en México, Carlos, lograron que los despachos por allá por los 80 le quitaran los nombres internacionales. En Venezuela también se los quitaron, pero Carlos, en los 80, Carlos, no en el 2020. Y esa corriente de pensamiento ideológica era una corriente de pensamiento de los 80 y vamos a pensar que llegó hasta los 90. Y entonces este proyecto de ley que se quedó congelado en el tiempo da ese salto cuántico y trae ese pensamiento al 2020, cuando hoy día el mundo de la profesión contable no se maneja así. ¿Ves? No se maneja con esos pensamientos. Para mí sí es muy, muy de fondo ese tema. Y Carlos, discúlpame, recordé la pregunta que me hiciste sobre la palabra autorizado, que no te la contesté. Mira, yo me he encargado de hacer algunas investigaciones y déjame decirte mi opinión leyendo algo. Carlos, bosque protector y paisaje protegido de San Lorenzo. Así se llama el fuerte, lo que conocemos como Fuerte San Lorenzo. Bosque protector y paisaje protegido, ¿sí? Esas dos palabras te mandan un claro mensaje de qué es, porque para nosotros es el Fuerte San Lorenzo, ¿sí? Te quito un minuto más. Examinador de fraude certificado. Yo soy EFA. Yo tengo una certificación antifraude y se utiliza la palabra certificado. Te quito otro minuto, Carlos. Contador público y auditor en Honduras. En México, contador público certificado. En Venezuela y en Perú, contador público colegiado. Monumento Nacional de Cerro Gaitán, ¿sí? Notario público. Reserva Forestal El Montuoso. Concluyo, Carlos, esa palabra de autorizado para mí es fundamental. Está en el mundo, te identifica, ¿sí? Dice que tú tienes la capacidad y la idoneidad para presentarte ante una profesión que, como tenemos nosotros en nuestra filosofía en Chambonet y Asociado, que nosotros vendemos tiempo y conocimiento, ¿sí? La palabra autorizado le está diciendo al lector que tú tienes el conocimiento y la experiencia para poder desarrollar o poder aconsejarlo o poder firmar estos documentos que la Ley 57 dice que son de nuestra exclusiva representación. Entonces, para mí la palabra autorizado es fundamental. Más que cosmético, manda un claro mensaje de qué somos y ese nivel de autoridad que tenemos, como lo tiene en muchos otros países del mundo que no se llaman contador público solamente. Hay un calificativo adicional. Sí, yo coincido con eso. También entiendo a los nacionalistas que tienen todo el derecho a ser nacionalistas, que te decían, lo que pasa es que ese CPA es muy agringado. Otra gente te dice, bueno, lo que pasa es que la profesión nació en Inglaterra y nació en Estados Unidos. Claro que es una profesión agringada, porque es que los primeros contadores, por eso todas las firmas de contabilidad vienen de Inglaterra, porque es que empezó allá. Y allá empezó en Hungría. Como tú mañana digas que chip es muy agringado, pero si lo inventaron los gringos, pues, ¿qué vamos a hacer? Parking. Ampao es muy achinado, pero si lo inventaron los chinos, pues. Entonces, lo que te quiero decir es que hay orígenes históricos que nosotros no vamos a poder cambiar porque esta ley le haga así a una letra A. Entonces, simple y llanamente, esta letra A, bueno, corresponde al origen americanizado
y británico del término CPA. Pero te pregunto, además de todo eso, dice que los panameños somos geográficamente centroamericanos. Mira el nivel de apertura que nosotros tenemos como país. Nosotros somos geográficamente centroamericanos, históricamente suramericanos, por el tema de la Gran Colombia, Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Económicamente norteamericanos y culturalmente afro. El sao, el arroz con coco, el camarón. Entonces, nosotros somos una mezcla de apertura, Carlos. Cada 50 años en Panamá hay un movimiento migratorio importante. En 1850 fueron los chinos con los afro, con lo del ferrocarril. En 1900 los franceses con los norteamericanos por lo del canal. En 1950 la zona libre de Colón con los judíos, los chinos, los japoneses, y por ahí se le pegó el centro bancario que trajo más apertura. En el 2000 los venezolanos, ¿sí? Cada 50 años, Carlos, hay un movimiento migratorio importantísimo en Panamá. Eso está marcado. Los colombianos y los centroamericanos toda una vida han estado aquí. Entonces, nosotros, Carlos, la ideología de este proyecto es una ideología muy que se quedó en el pasado, Carlos. Sí. Muy arraigada al pasado. Se congeló por 42 años y volvió y despertó. Pero han pasado muchas cosas en estos 42 años que este proyecto no las considera. Yo coincido con eso, pero te digo algo. Hay algunas cosas interesantes en el proyecto, como por ejemplo, ponen que acto propio de la profesión es la auditoría forense. Sin embargo, es lo único que ponen. No agregan mucho más a los actos propios de la profesión. Te pregunto, ¿hay algún otro acto propio de la profesión que a ti te gustaría ver precisamente para traer esta ley a los tiempos actuales? Sí, señor. Sí. ¿Cuál es? Tributación internacional. Tributación internacional tiene que estar como acto propio de la profesión. Déjame utilizar los términos en inglés. FATCA, CRS, los BEPS, los reportes país por país. Todo eso es acto propio de la profesión contable y no está ahí. Inclusive, Carlos, en Panamá normalmente las actividades, los congresos, las convenciones que se relacionan con tributación internacional, tú ves que principalmente van abogados, y después por ahí también ves ingenieros civiles y ves a otro, y por ahí uno que otro contador, ¿ves? Porque es una profesión, es una actividad que está huérfana, le falta un padre. Y eso deberíamos de ser los contadores. Este proyecto tiene que cambiar, Carlos, eso de la tributación internacional, meterlo como acto propio de la profesión y quitar eso de que quieren que todos los que den materia de contabilidad en la secundaria y en las universidades sea contador público. Hay que cambiar un tema por el otro. Otro tema que no considera nuevamente la tecnología. Carlos, hoy día el contador tiene que saber de débito y crédito, pero el contador ya no usa el débito y el crédito porque eso lo hacen los sistemas. ¿Ve? Tú coges un SAP, hace la factura, hace el cheque y al día te tiró el estado financiero con nota y todo. ¿Sí? Ya eso no lo hace, el contador como ser humano per se. Entonces, sí, hacen falta, hay que cambiar, hay que sacar eso de estar invadiendo el tema de la pedagogía con este proyecto y meterle lo que realmente hoy día dicta el mundo en el tema de la profesión contable. Y de repente por ahí se me están escapando algunas otras que deberían de estar, pero yo sí tengo claro que faltan dos.
la parte tecnológica relacionada con la profesión y la tributación internacional. Yo te pregunto, Milton, en esto que tú has mencionado, que me gustó mucho lo que dijiste, que hace cada 50 años llega una masa migratoria de importancia en nuestro país. Y todos somos producto de esa migración. Todos aquí tenemos de los 4 abuelos, todos nacidos fuera del país, de los 2 papás, uno nació fuera del país, etc. Te pregunto, nosotros éramos de las pocas profesiones que tienen, o somos de los únicos que tienen la posibilidad de que un extranjero a los 10 años sea un CPA. Eso no lo tienen otras profesiones. Es decir, en otras profesiones tú tienes que ser nacional, naturalizarte para poder ejercer. Nosotros no. Nosotros a los 10 años podemos conceder la idoneidad a un extranjero. Esta norma hace un retroceso a eso, retroceso que entiendo que quizás defiende a la profesión en alguna forma, pero que se ciega a una realidad. Y hay un montón de extranjeros que están aquí. Y yo entiendo que Panamá es de los panameños. Yo entiendo que tenemos que protegernos de que mañana venga acá una firma de contadores de Guatemala, una de Honduras, una de Estados Unidos, y nos quite el mercado a nosotros que somos los dueños de este país. Eso yo lo entiendo. Pero hay un balance que hay que lograr con situaciones que han sido harto conocidas, como por ejemplo, llega hoy una pareja de venezolanos, tiene ya sus 2 hijos. Los hijos entonces nacieron en Venezuela, pero esos hijos se graduaron en el Richard Neumann o en la profesional o en el IPA, después estudiaron contabilidad en FAECO, después trabajaron contigo en Chamboneta Asociado. Llegaron aquí de 10 años, pero cuando tienen 25, están trabajando contigo, se casaron con una muchacha que conocieron en tu firma, sacan un préstamo, sacan tarjeta de crédito, compran un carro, sus hijos son panameños, y los trámites de nacionalización son tan largos en este país y tan imposibles que el tipo tiene 40 años, todavía no le da el CPA, pero Panamá lo formó, le dio la educación universitaria, secundaria, le dio una esposa, le dio hijos y todavía no le quiere dar el CPA. ¿Cómo podemos hermanar la preocupación de que Panamá es para los panameños con una realidad? Oye, en algún momento tú tienes que darle un CPA a alguien que ya tiene algún tipo de arraigo con nuestro país y reconocer la realidad de que el hombre está aquí, pues él ya forma parte de la vida nacional de más de una manera, ya tiene hijos en Panamá, familia en Panamá, obligaciones bancarias en Panamá, trabajo en Panamá. Hombre, dale el CPA, pues. ¿Cómo tú pudieras hermanar esas dos cosas? Sí, Carlos, y agrego a todo tu comentario antes de contestarte que si la situación sigue así, la profesión contable en Panamá va a desaparecer porque no va a haber contadores. Cada día hay menos gente estudiando contabilidad en las universidades. Mis colegas profesores de la universidad me dicen gritando, Milton, en los salones de clase no pasan de 20 personas, cuando en nuestros tiempos yo daba clases y llegaba después de las 6:05, recostado en la última pared del salón porque ahí habían 150 muchachos estudiando contabilidad. Hoy día no llegan a 20 en los salones. Y si sigue así, va a haber menos. Y este proyecto de ley va a contribuir a que siempre haya menos, porque le falta sustancia, le falta gusto, le falta futuro, le falta generación. Dicho eso, Carlos, yo diría, uso una palabra tuya y permíteme quitártela, que es arraigo. Si la persona tiene arraigo en el país, que hayan los mecanismos para que llegue a ser un CPA titulado. Flexibilizo el pensamiento. Costa Rica tiene contadores públicos autorizados y tiene una categoría por acá abajo, que hay como 75,000 que son contadores, ¿sí? Pero esos contadores son los bookkeeping que te firman una serie de cosas, ¿sí? Pero el tema del CPA queda para otras cosas. Aquí hay espacio para todo, espacio que está quedando muy vacío, y yo pienso que sí vamos a necesitar de profesionales extranjeros que sigan los pasos de esta profesión en Panamá, porque cada vez hay menos panameños. Buscar formas de arraigo, ¿sí? Si la persona ya tiene 5 años de haber trabajado en una firma de contadores o 10 en una empresa, buscar forma que sus hijos sean panameños, que tenga 10 años de vivir en Panamá, 5 años, o sea, buscar forma.
y tal vez buscar una categoría, ¿cierto? Una categoría donde ellos se vayan entrando y después de cierto tiempo vuelven y pasan a la categoría deseada, que es la de CPA. Pero sí, así como está, es un retroceso nuevamente. Uno, es un retroceso, y dos, Carlos, es un pensamiento de izquierda. Discúlpame que lo diga discúlpame que lo diga con todas las letras, ¿ves? Es un pensamiento de izquierda, de protección nacionalista. Y esto va en contramundo. El mundo va para allá. Este proyecto va para atrás, ¿ves? Milton, yo soy un hombre formado, al igual que tú, en universidades. Sin embargo, el mundo pareciera tener una línea de pensamiento distinta a la formación universitaria. Es decir, en los Estados Unidos, tú vas a la empresa más grande, Google, Twitter, todas estas empresas te dicen, para contratarte no necesitas ser un ingeniero de sistemas, porque cuando te graduaste en Harvard, MIT, 20 años atrás, esos sistemas ya no son los de hoy. Por lo tanto, yo quiero ver qué valor me puedes agregar más allá de tu diploma. Por lo tanto, yo no desprecio los diplomas, pero yo sé que el mundo está diciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, Trump firmó ya una legislación donde para el gobierno federal muchas de las posiciones que necesitaban un título universitario ya se liberaliza esa restricción y se está permitiendo no titulados ejercer algunos puestos. Algunas empresas dicen, no, yo no quiero que tú me vengas con 45 diplomados, 6 maestrías, 12 especializaciones. Yo lo que quiero es que tú me agregues valor y tú me hagas esto y lo otro. Con eso yo siento que puedo pagarte esta cantidad. Por eso te pregunto, ¿tú ves en nuestro país un espacio para los profesionales no titulados que puedan ejercer la contabilidad? Es decir, tú ves la posibilidad de que en algún momento se pueda incluso pensar, me pasas un examen de equivalencia y puedes llegar a ser contador. ¿Tú crees que hay un espacio en nuestro país para ese tipo de certificación? Claro que sí, claro que sí. Si ya lo hay para otras profesiones, ¿por qué para los contadores no? O sea, claro, la respuesta es sí, Carlos. Claro que sí hay espacio para eso. Y es mejor que nos apresuremos, Carlos. Es mejor que nos apresuremos. Pon la búsqueda de un auditor con experiencia en contabilidad para tu firma. Pon lo básico. 3 años de experiencia en contabilidad o auditoría o afines, estudios contables. Ahí tú recibes, vamos a ver, 20 currículos, ¿sí? 15 son de venezolanos que te cumplen al 100%. Los otros 3 son entre nicaragüense, colombiano, salvadoreño, por ahí. 1 y 2 son de panameños, nada más. Y es probable que ese 1 o 2 no sean contadores, son ingenieros de sistema, economistas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Entonces, ¿cómo vamos en contra de esa realidad? O sea, claro que tiene que haber el espacio para eso. Sí, pero Carlos, tiene que haber el espacio, la creatividad y la internacionalización del pensamiento, ¿ves? La globalización del pensamiento. Copiémonos de Costa Rica. Costa Rica tiene, lástima que se me ha olvidado, Costa Rica tiene 90,000 contadores de libro o como lo llamen y 18,000 CPA. Y conviven y cada uno tiene funciones diferentes y el CPA tiene algunas atribuciones adicionales a las que tienen estos otros 90,000, pero convive, funciona el sistema. ¿Por qué nosotros todos tenemos que ser los 28,000, los CPA, y restringirnos ante una necesidad tan clara que tiene la profesión? Sí, yo coincido contigo, Milton, en que cuando yo pongo un anuncio, busco CPA, me llega colombiano, venezolano, hasta haitiano, me llegan menos panameños. ¿Qué es lo que ocurre? En parte, mi opinión es que este país llegó a ser relativamente próspero en algún momento de los últimos 25 años y la gente dejó de tener hijos, las familias fueron cada vez más reducidas
tus abuelos tenían 10 hermanos, tu mamá tenían 6, tú tenías 3, tú nada más tienes 2 hijos y ese hijo tuyo nada más tiene un hijo. Entonces tenemos una pirámide invertida y por lo tanto tú pones un anuncio y tú estás buscando una persona que no nació hace 25 años, un contador que no nació hace 30, ¿dónde lo vas a sacar si no nació? Entonces, el tema de llenarlo con un extranjero es un tema demográfico. Aquí cada vez somos menos, somos un país más próspero que antes y por lo tanto tenemos menos hijos porque queremos tener más cosas. Esa es una aspiración muy justa, pero te crea una crisis demográfica que de alguna manera tienes que llenar, porque los números no lo vas a afectar. No puedes afectar por una ley un número demográfico, no lo puedes hacer. Y seguirá buscando un contador que no nació hace 30 años. La plaza entonces la tiene que llenar alguien que nació en otro país, lamentablemente. Lo mismo ocurre, esa desconexión de la realidad yo la veo con otro tema, Milton, que te quería abordar. Hace 40 años, cuando los autores de estos textos estaban litigando estas cosas, no existía una realidad en el mundo que era, o no existía como lo tenemos hoy, que las firmas de contabilidad tienen no contadores como socios de esa firma. Es decir, hoy tú tienes en Panamá, no porque lo inventamos en Panamá, sino porque lo hemos implantado de esa globalización que tú hablas, de que el resto del mundo lo hace, de que el gremio a nivel mundial funciona de esa forma. Y hoy tenemos entonces como socios de firma de CPA, auditores de sistema, abogados, economistas, gente que tiene otro tipo de formación, no solamente CPA. Eso no lo vamos a poder cambiar nosotros. Es la forma en que funciona Deloitte, KPMG, la firma que tú quieras, de la que tú quieras hablar. Te pregunto, ¿en qué forma, ya que esta ley ignora esa realidad, de qué forma tú permitirías una apertura en la norma de CPA para poder reconocer una realidad que no vamos a poder cambiar, que es en la firma de contabilidad vamos a tener no contadores como socios de firma? ¿Cómo tú harías esa apertura? Primero, decirte que desde mi punto de vista, lo que está pasando es precisamente la limitación que la ley te impone, ¿sí? Porque dicen por ahí, yo no sé qué tan cierto sea, echa la ley, echa la trampa, ¿sí? La ley te impone esas limitaciones y por supuesto que la necesidad y la evolución del mundo exige que tú busques este otro tipo de sociedad con otro tipo de profesionales. Eso está claro. Sí, quizás tengo un pensamiento ahí un poco más rígido, pero lo cierto es lo que tú dices, y es que hoy día las firmas de contadores son multiservicios, multidisciplinarias, ¿sí? Por ahí siempre se ha dicho que los despachos de abogados de las Big Four son más grandes que el despacho de abogados más grande que pueda existir. Igual los departamentos de sistema. Pero es que la dinámica del mundo, la dinámica de la profesión conlleva todo eso. Créeme que no tengo un pensamiento definido, claro, para decirte si podemos unirnos y formar sociedades de hecho por esas uniones. En lo que sí estoy claro es que esas son parte de las evoluciones que la profesión ha tenido y que por ende, pues, ante una ley que no te lo permite, por ahí alguien va a buscar la forma de cómo hacerlo, ¿sí? Tal vez pienso, sí, bueno, es que no es fácil juntar contadores con abogados, técnicos en sistema, todo eso en una sociedad. Entonces tendría que ser una sociedad multidisciplinaria. Bueno, Carlos, si la ley del contador no me permite tener socios de las otras profesiones sí permiten tener socios contadores. Entonces, bueno, es tan fácil como que yo me sumo a lo tuyo, ¿no? Ya que tú no puedes sumarte a lo mío. Otra de las cosas que siento que la ley ignora, que es un problema de la profesión hoy, es que tenemos profesionales de ambas profesiones, contador y abogado, ejerciendo en la misma razón civil. Tenemos tanto firmas de abogados que controlan de forma prácticamente pública, firmas de contadores, como contadores que
tenemos dentro de nuestra asociación formado un ente legal o una estructura legal que funciona como un despacho de abogados dentro de nuestra firma de contabilidad. La ley se ciega a esa realidad, no toca ese problema, ignora que existe. ¿Cómo tú darías una apertura para que profesionales como tú, que hace 40 años nunca hubiera pensado que iba a prestar servicios legales, bueno, hoy lo prestamos? Además hubiéramos pensado que firmas de abogados iban a prestar servicio de contabilidad, bueno, hoy lo prestan. ¿Cómo podemos hacer para que la ley ponga límites a esa realidad y en lugar de cegarse a la realidad, la permita bajo ciertas condiciones? ¿Cómo tú tocarías ese tema dentro de una ley que reforme la ley de contabilidad actual? Carlos, más siguiendo tu punto, te pongo el siguiente escenario. En el año 2005, el Código de Comercio, en el año 1995, discúlpame, Carlos, el Código de Comercio es modificado y en el artículo 87 dice que todo comerciante deberá tener registro de contabilidad y deberá emitir estado financiero. Todo comerciante, ¿sí? Eso lo dice el artículo 87 del Código de Comercio. En el registro único de contribuyentes, Carlos, te exigen poner el nombre del contador público con el CPA, el registro único del contribuyente. La ley 52 del 2016 dice que las operaciones offshore, las sociedades offshore tienen que tener registro contable, que ese término ha causado mucha controversia. Bueno, fue modificado, fue corregido. El decreto ejecutivo 258 del 2018 dice que todas las sociedades jurídicas tienen que tener un contador público, ¿sí? La pregunta es, la pregunta que tú me haces, Carlos, si la ley del contador no lo considera y otras leyes te obligan, ¿qué tú crees que van a hacer los abogados? Cuando ellos tienen que cumplir con todas estas otras leyes, montar su despacho de contadores. Porque no es la ley del contador, es otras leyes que te obligan a que tú tengas un contador en tu despacho, porque el nombre de la firma que todo el mundo, bueno, ya conseguí un ejemplo para no tener que repetir lo que todo el mundo repite. Juan Pérez, ¿sí? El despacho de abogado Juan Pérez tiene 5,000 sociedades. Y esas 5,000 sociedades, de acuerdo a estas 1, 2, 3, 4, 5 regulaciones, necesitan de un contador público. ¿Qué va a hacer Juan Pérez Law Firm? ¿Sí? Va a buscar un contador público. No es ni siquiera, Carlos, la ley del contador. Es que hay otras leyes que te obligan a eso. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esta ley este proyecto de ley, Carlos, además que se durmió, se congeló por 40 años, va contracorriente porque no considera nada de estas cosas que están pasando hoy día. Nuevamente, los contadores no tenemos ninguna necesidad, Carlos, de estar invadiendo el ámbito de la pedagogía. Eso de que todos los profesores de contabilidad de la primaria, secundaria, universidad sean contadores, eso es falta de visión de realmente el campo de acción de la contabilidad. Los contadores no necesitamos estar invadiendo otras profesiones. Aquí hay suficiente. Lo que pasa es que esto no se consideró en ese proyecto. Entonces te creas esas limitaciones de antaño en donde decía pues que ese pensamiento, porque con ese pensamiento de que todos los profesores tienen que ser CPA, tú le dabas trabajo a un montón de personas. Pero es que hoy día hay un trabajo más sustancioso, más rico, más sabroso, que es la profesión contable moderna y todo lo que implica, ¿sí? Y ahí hay más dinero que siendo profesor titular en una escuela secundaria. ¿Ve? Milton, otro de los temas que son problemas nacionales que a mí me gustaría ver en esta ley y que la ley no aborda es lo siguiente. Hoy tú tienes en forma casi pública algunas firmas controladas desde Costa Rica, donde el control efectivo está en Costa Rica. Otra donde el control efectivo está en México.
Otra en donde el control efectivo está en Argentina. Hay unos socios locales, pero el control en verdad, en forma pública, todo el mundo lo sabe, está fuera del país. Y esa es una realidad de nuestro gremio a nivel mundial. Es decir, es la forma en que funcionan las firmas internacionales. Todavía yo voy a Chambonet y Asociado y hay un hombre que se llama Chambonet atrás, que es el que manda. Hay otro por ahí que se llama fulano de tal, que es el que manda en otra firma que se llama fulano de tal. Pero hoy también existen otras donde el control ocurre en otro lugar. Y eso, vuelvo y lo repito, funciona así a nivel mundial. Es decir, es la dirección de la que va KPMG, PwC, Ernst & Young, Deloitte y todas las demás firmas internacionales, porque es la manera en que se organizan las firmas ya a nivel mundial, con clúster y no con países. Es decir, ya no va a estar el país tal, el país cual, sino que va a haber el clúster Latinoamérica, el clúster Europa, el clúster Américas, África, lo que sea. Te pregunto, ¿tú ves un espacio para que esta ley, ya que ignora eso, tú crees que tú cómo pudieras en una ley abordar esa temática? Donde nosotros podamos decir, bueno, ya que el mundo va a funcionar de esa forma, nosotros no vamos a poder cambiar el mundo, no podemos luchar contra la corriente, ¿de qué manera pudiéramos regular esa situación en nuestra ley? No regulándola, Carlos, no regulándola. Ese tema específico que acabas de decir es no regulándonos, no metiéndose con algo que tú no vas a poder controlar. Nosotros, todos los años, antes de la pandemia, todos los años viajábamos a un lugar diferente, a una convención anual de NGI-CPA. ¿Ve? Todos los años. Y en esas convenciones se toman decisiones que todos los despachos representativos tienen que tomar, tienen que aplicar cuando llegan a sus países. ¿Ve? Entonces, no solo son las Big Four las que tienen control en México, en Brasil, para Sudamérica, no solo son ellos. Todos los que tenemos representaciones internacionales, de una u otra forma, seguimos lineamientos ni siquiera de un país específico, de donde se realiza la convención año tras año, ¿ve? Donde tú vienes con una serie de instrucciones, de tareas, de temas de competencia, porque entre las redes y las firmas también competimos porque son negocios. Entonces, pues, lo mejor es dejar la participación de las firmas de contadores con representación internacional como parte del sistema de la profesión contable, dejarlo y que funcione, ¿ve? Ser un facilitador, porque ese es el mundo hoy día. El mundo hoy día no tiene ese tipo de restricciones. Recientemente nosotros tuvimos la convención de NGI, lógicamente virtual, ¿sí? Nosotros, productos de esa convención, la última, nos quedamos con 5 tareas obligatorias que tenemos que aplicar en nuestro despacho, ¿sí? Donde se realizó la convención virtual, cada uno en su oficina o en su casa, pero lo cierto es que se tomaron decisiones que afectan mi despacho y afectan la práctica que yo estoy ejerciendo. Entonces, creo que en ese caso específico, lo mejor es no meterse a regular y dejar que el mercado funcione, que sea un facilitador. Tú has escuchado, Carlos, la frase de que los médicos comercializan la medicina, ¿sí? Sí. Totalmente. Esa es una frase que todo el mundo la dice, que los médicos son unos sinvergüenza, que solamente piensan en plata, que cobran caro. Bueno, pero es que los contadores somos un negocio también, ¿ve? Somos multinacionales, son estructuras, ¿sí? Son por regiones, son por gerente, por subgerente, son empresas. Entonces tienes que dejarla que funcione. Milton, uno de los recuerdos de esos que tiene esta norma de los años anteriores, de los 60, 70 o 50. Del siglo pasado. El siglo pasado, es que te dice, donde sea que esté la firma internacional, tiene que existir el nombre de la firma local. Yo entiendo eso en los 70, 80, que son los autores de este texto, todos señores, pues, colegas, todos más de 70 años, que
recuerdan esas peleas y esas reivindicaciones muy justas en su momento. Sin embargo, hoy ya desapareció en la mayoría de los despachos el nombre local. Es decir, hoy Deloitte no se llama Burón Torrejera, se llama Deloitte, es el nombre local, es igual que el nombre internacional. KPMG no se llama Chojó y Asociados, no, se llama KPMG. PwC no se llama La Torraca y Flor, se llama PwC. O sea, es decir, el nombre local es igual al nombre internacional. Ese tema de poner el nombre local igual que el nombre internacional va en contrapelo de las tendencias mundiales. Te pregunto algo. ¿No merece este país ya que abordemos la forma en que funcionan las firmas internacionales en el siglo XX hoy? No hace 40, 50 años atrás, donde había un fulano acá, La Torraca y Aguilar, el otro que se llamaba John & John y se afiliaba con una firma internacional. Y ahora la sensación es que no existe firma nacional, existe solamente firma nacional. ¿Tú ves algún espacio para que la norma de contadores nuestra indique cómo deben funcionar las firmas internacionales y en ausencia de firmas nacionales locales? No, simplemente no meterse a regular algo que realmente no tiene razón de ser que lo regule. Nuevamente, vas en contra de los tiempos. Además de todo esto, Carlos, en este momento está en el debate lo que beneficiaron a Deloitte, creo que fue con una facturación de 300 millones en perjuicio de otras firmas que participaron para la auditoría de Tocumen. ¿A dónde voy con eso? Hay otras entidades que tienen esa obligación, ¿sí? La Codeco tiene la obligación de que nosotros los contadores tengamos una libre competencia, de que los precios que nosotros demos no sean precios que nos ponemos de acuerdo para poner precios fijos y todos cobrar lo mismo. O sea, hay otras entidades que tienen esa función, pero que no, bueno, por alguna razón la Acodeco no mira el tema de la competencia entre contadores, que debería, nada lo limita. Entonces hay otras leyes, hay otros reguladores que también nos tocan, ¿sí? Si esa apertura que tú me estás diciendo del nombre internacional con el nombre local y darle la oportunidad al nombre y darle la oportunidad a los despachos locales que se publiciten con la misma fuerza y oportunidad que lo pueda hacer el nombre de la firma internacional, ver eso, regularlo. Pero eso no debería ser parte de esta norma, porque ya hay un ente que debería de estar encargado de estar buscando esa justicia en el mercado. Pero Carlos, para terminar, este proyecto de ley va a contrapelo del mundo, Carlos, y yo sufro eso, porque es que no me cabe en la cabeza, Carlos, que nosotros estemos discutiendo una cosa que se congeló en el tiempo en 42 años y ahora despierta con la barba larga, la ropa toda raída. No puede ser, no puede ser. Estamos haciendo un salto cuántico que estamos perjudicando a la generación entre 20 y 50 años actual y a las generaciones futuras. Pero por un tema totalmente ideológico. Tú has hablado de un problema actual de la contabilidad. La licitación de Tocumen ha dejado insatisfecho a muchos colegas que te dicen, aguanta, esta norma habló de que tienes que tener $300 millones de facturación de tus clientes y creo que 1.000 millones de activos de tus clientes. Sin embargo, este es un país cuyo PIB es 65 mil millones de dólares. O sea que hay muy pocas firmas de contabilidad que van a poder tener clientes con esas características. Por lo tanto, tú sacas del mercado a quienes puedan licitar en esa licitación. Te dicen otros, hey, mira, hay una firma que le dijo la comisión esta que evaluó el pliego, hey, todos los CPA que usted me ha puesto aquí son extranjeros y viven fuera del país. Y usted dice que usted va a auditar esto. Entonces, hay unos problemas que se refieren al gremio contable. Te pregunto, ese problema,
¿cómo lo pudiéramos lograr abordar en la ley de CPA? Es decir, probablemente la ley de CPA poner una modificación a la ley de contrataciones públicas para que en las licitaciones participen por lo menos 10 o 15, quién sabe qué, algo representativo. Claro, esta ley ignora, esta ley claro que sí. Y claro ese que problema sí. no existe. Existe el problema de la A, pero este problema no existe. Existe el problema de que firme el CPA con la firma. Este problema no existe. ¿Cómo tú abordarías dentro de la ley de CPA o alguna modificación de que en las licitaciones participen un número plural de firmas para que no sea un monopolio de 1, 2 o 3, como pasó aparentemente con estas quejas que tienen algunos colegas sobre la licitación de Tocumen? ¿Cómo tú abordarías ese tema? Ok, primero, 2 puntos, ¿no? Los abogados, y principalmente los abogados especialistas en temas de ley de contratación pública, te dicen, no, porque cuando a mí me dicen, vamos a participar en esta auditoría, vamos a participar en la licitación de tal auditoría, de tal consultoría, y le digo yo, sí, pero es que eso necesita personal extranjero y en Panamá esa profesión la tenemos que hacer los panameños. ¿Tú sabes qué me dicen los abogados? Me dicen, Milton, eso es lo que dice la ley de los contadores públicos, pero la ley de contratación pública dice que tú puedes hacer consorcio. Aquí en el pliego para esta licitación dice que tú puedes hacer consorcio con empresas internacionales. Aquí no piden que sea contador público y esto y lo otro. Entonces, esa restricción que tú estás mencionando, Carlos, por un lado te la impone la ley del contador público, pero por el otro lado la ley de contrataciones públicas te da una apertura a esa participación, ¿sí? Entonces tú quedas, o sea, para mí es música para mis oídos cuando un abogado me dice, Milton, no te preocupes, esto lo defendemos porque la ley de contratación pública te permite a ti hacer un consorcio con tu socio de Colombia. Así que vamos para adelante, que eso lo peleamos y lo ganamos de aquí a la China. Entonces, establece una restricción por un lado, que por el otro lado hay una apertura. Ese es mi primer comentario en base a tu pregunta. El segundo comentario es que acaba de publicarse, que entiendo que entra a regir en 6 meses después de su publicación, o creo que ya empezó a regir, discúlpame, la nueva ley de contrataciones públicas que acaba de hacer este gobierno, nuevas reglas del juego. ¿Por qué te digo esto? Porque no sé el nivel de restricción o de apertura que trae esa nueva ley de contratación pública y cómo nos protege a los más chicos de los más grandes. Entiendo que por ahí algo de eso. Pero Carlos, ya eso no es un problema de los despachos de contadores que compitan entre sí. Es un problema de la ley de contratación pública y de un ente que se llama la Codeco, que tiene que velar porque los contadores podamos competir en términos de igualdad de condiciones. ¿Ve? Entonces, eso llevarlo a esta ley, bueno, también es un poco complicado porque creo nuevamente que estaríamos invadiendo otro entorno que no necesariamente es el entorno del contador público. Y otra vez, eso, Carlos, es ideológico. Eso no es de la profesión. Eso es ideología. Milton, tú has tocado el tema de que la norma dice que el profesor de secundaria y de cualquier otro nivel que enseñe contabilidad tiene que ser CPA. Sin embargo, también hay otro punto que cuela la ley. El jefe de contabilidad y el subjefe de contabilidad, tanto en empresas públicas como privadas, tiene que ser un CPA. Te pregunto, ¿no será esto una hipocresía cuando tú le mandes una carta de gerencia a tu cliente diciendo tu jefe de contabilidad tiene que ser CPA? Sin embargo, Milton manda de manager del compromiso o de senior del compromiso a un señor que no necesariamente es CPA. ¿Cómo tú ves esa falta de coordinación entre una cosa y la otra? ¿Cómo lo ves? Muy grave, Carlos, muy grave, muy sufrido. Nuevamente, muy sufrido. Eso no es un pensamiento de hoy día.
¿Ve? Y eso es ley muerta, Carlos. Eso va a estar ahí escrito, pero eso no hay posibilidades de que se cumpla. Eso es ley muerta. Y nuevamente, estamos jalando por todas esas otras cosas como para que los contadores tengamos por dónde coger algo y cubrirnos aquí con el salario, con el del profesor, con el de jefe de contador. O sea, ese pensamiento muy restringido a esas cosas donde vimos un espacio y pensamos que ese espacio tenía que llenarlo nosotros. Hoy día el mundo está muy lejos de esas cosas, Carlos. Muy lejos de esas cosas. Suficiente con que nos digan todos los reportes de FATCA, de CRC, de PETS, de precio de transferencia. Hágalo quien lo haga, lo firma un contador público autorizado porque es materia tributaria y porque es materia numérica. Ahí hay un campo de acción enorme que nosotros lo necesitamos y no nos perdemos con esta pelea de que tiene que ser contador público un jefe y un subjefe de contabilidad. Claro, claro que está mal que para allá sí lo pidan, sin embargo, en nosotros los despachos de contadores podemos tener cualquiera que no sea idóneo para ejercer si se está a los mismos niveles. Claro que sí, tienes toda la razón, no hay equidad. Pero ¿cómo lo corriges, Carlos? ¿De dónde vas a sacar 15,000 profesores de contabilidad que requieren los 4,000 centros educativos, los 4,500 centros educativos que tiene el país? ¿De dónde vas a sacar los 50,000 jefes de contabilidad que hay en Panamá? ¿De dónde vas a sacar los 50,000 subgerentes de contabilidad que hay en Panamá? ¿De dónde vas a sacar gente para todo eso? No hay manera, no hay manera. No hay manera, Carlos, no hay manera. No hay manera, Gonzalo. No hay manera. Esto está así en este anteproyecto de ley porque así se pensaba hace 42 años atrás. ¿Ve? Así se pensaba hace 42 años atrás. Hoy día no se piensa así. Te pregunto algo de cosas que pueden pasar en el Panamá de hoy con esta norma. Esta norma permite que la Junta Técnica de Contabilidad tenga fondos de autogestión, es decir, que cobre por emisión de un carnet, que cobre por la revisión de la práctica, que cobre a las asociaciones por su inscripción y que cobre otras cosas más. ¿Qué impediría que los mismos que lograron este consenso digan que también llegaron a un consenso y que ahora para ejercer Chambonet tiene que pagar $1,000 al mes? ¿Hay algo que prohíba ese tipo de cobro en esta norma como la ves redactada y cómo pudiéramos nosotros pensar que eso no va a ocurrir? Bueno, Carlos, ahí, bueno, terminas de regular la profesión de forma tal que quedamos utilizando NIF completa en nuestros propios estados financieros, porque pasas automáticamente a regular la profesión, 100%. Ya no es una profesión tan liberal como en principio lo es, porque pasa a ser una profesión regulada como están regulados los bancos, como están reguladas las financieras, las cooperativas, etcétera, etcétera. Pasa a ser una profesión muy regulada. El segundo punto, yo insisto que si ese es el pensamiento que está detrás de todo esto, la regulación para que el nacional quede al mismo nivel del internacional, no por competencia y por desarrollo de la práctica, sino porque una ley es la que busca esa igualdad, ese equilibrio. O sea, una regulación para que tú no seas grande por ti mismo, sino que tú vas a ser grande porque hay una ley que te hace ser grande y que te empata con el grande, ¿sí? Eso. Sí, eso. Para eso, mejor olvidémonos de la Junta Técnica y creemos una autoridad, la autoridad del contador público, ¿sí? Y ahí ya empiezas a cobrar por todo, ¿sí? Ahí realmente tiene más sentido pensar en fondo de autogestión, en fondo de autosostenimiento, que a través de la Junta Técnica de Contabilidad.
ninguna de estas direcciones, Carlos, ninguna de estas direcciones que están en el Ministerio de Comercio e Industria, MISI, ninguna de estas direcciones tiene carácter de autosuficiencia y de regulación. No solamente es el tema de la Junta Técnica, también es el tema de la Dirección de Empresas de Bienes Raíces, también es el tema de la Dirección de Propiedad Horizontal, ¿sí? El patrón de todas estas direcciones, incluyendo la Junta Técnica, es que dependen del presupuesto de el MISI y no tienen fondos de autogestión. Y adicionalmente, ninguna de estas actividades que se regulan a través de estas direcciones tiene ese carácter de regulación coercitiva. El primero sería la Junta Técnica, que te insisto y no lo repito más, para eso crea una autoridad del contador público. Y ahí sí puedes hacer todo lo que quieren hacer con la regulación y los fondos de autosuficiencia que están proponiendo. Lo que pasa es que si lo logras, el contraargumento de eso es que tiene que ser la Junta Técnica, porque cuando la ley delega en la Junta Técnica, acuérdate, los consensos aquí se logran de forma muy poco ortodoxa. Entonces, lo mismo que lograron este consenso, logran un consenso para que diga revisión de la práctica mañana, cobramos lo que sea, 5.000, 6.000, 7.000, y ahí sacamos un par de colegas y nos quedamos otros auditando. Aspiración que no es mala. Yo no creo que eso sea necesariamente malo, pero lo que dicen los que apoyan esto es que, bueno, mañana logramos otro consenso igual y decimos, consensuamos que la Junta Técnica lista una serie de requisitos para ser auditor y los demás que se queden haciendo bookkeeping. Ahora los auditores van a hacer estos. ¿Y cómo lo revisamos? Bueno, la autogestión me paga $8.000 y yo te hago lo mismo que hace Alcapa hoy, pues, que es hacerte la revisión de la práctica, pero no en Alcapa, sino en la Junta Técnica de Contabilidad. Esa aspiración no es mala, pero el peligro que yo le veo es que mañana uno de estos consensos, que no son ley, no son reglamentos, son una resolución de una gente que dice que consensuó, mañana te dicen, bueno, Milton, no te puedes afeitar, te vas a tener que dejar la barba así. Y eso nosotros lo decimos porque eso fue un consenso. Entonces mañana todos tenemos que usar barba, pues, porque a esa gente se le ocurrió. Entonces, ese poder, pasarlo a la Junta Técnica de la Contabilidad, bueno, no veo que es malo, pero creo que es delegar un cheque en blanco que no sabemos cuántos ceros tendrá al final. Es decir, no vamos a saber cuáles son los costos reales de esta delegación de la ley hacia la Junta Técnica de Contabilidad, más cuando sabemos que los consensos aquí se logran en forma muy, muy rara, por decirlo de alguna manera. Entonces, mañana estos mismos consensuadores logran un consenso que dice, no, esos 5.000 que tú estás pagando es muy poquito, Milton, vamos a subirlo a 100.000. ¿Y qué puedes hacer, pues? Si yo consensuo, y no te puedes quejar, porque si te quejas es que estás peleando. Y si te quejas es que, no, que tú nada más tienes 55 años, Milton, yo tengo 1.000, y el colega lo tiene 1.600. Y esos fueron consensos que se lograron con Tutankamón, con Ramsés II y con Julio César. Y ya, pues entonces ese es el argumento. Por eso te pregunto, la última pregunta, Milton, y es, ¿cómo si nosotros te damos el control del país a ti, Milton Chambonet, cómo tú lograrías los consensos en el gremio de contadores? Es decir, ¿qué pasos tú lograrías para evitar lo que está pasando ahorita, que quiere forzar un consenso para decir que hay consenso, pero en verdad todos sabemos que aquí no hay consenso? ¿Cómo tú lograrías ese consenso, Milton? Yo lo lograría de la siguiente forma, Carlos. Yo tengo una alternativa con dos opciones. La alternativa es una sola: retirar el proyecto de la Asamblea ya. Esa es la alternativa, retirar el proyecto. ¿Cuáles son las dos opciones? Y me disculpas si peco de pretencioso. La primera opción es que yo le doy este proyecto a las Naciones Unidas, a la ONU. Tú sabes que así como tú vas a darnos un borrador de las reformas constitucionales, danos un borrador de la ley del contador público
un borrador que considere a la generación actual y a las futuras generaciones. Esa es la primera opción. La otra opción, recordándote, Carlos, que la alternativa es una sola: retirar el proyecto de la Asamblea. La otra opción, yo creo una mesa de notables. Yo aquí tengo un representante de las universidades, un representante de las asociaciones de contadores, un representante de las firmas internacionales, un representante de las firmas nacionales, un representante de los independientes, un representante de la Junta Técnica, un representante del CONEC, un representante del CONATO, un representante de la Contraloría, un representante del MEF, y para molestar puse un representante por género. Eso es para molestar. Pero al final de esa mesa de notables, Carlos, una condición sine qua non: ninguno puede tener más de 50 años, ¿sí? Para que sea esta generación que haga su ley, no esos de 70 que tú has repetido, que fueron los que hicieron lo que hoy día se ha presentado. Así, desprendiéndonos de eso, es que realmente nosotros vamos a demostrar el amor por este país. No aferrándonos a ideas que se quedaron dormidas hace 42 años atrás con la Ley 57 y que las pretendemos despertar en este momento. Así yo lograría realmente un consenso y un proyecto de ley que sea para esta generación, no que sea aspiraciones de generaciones pasadas y que hoy día se vengan a reflejar. Entonces, esa es mi propuesta para enmendar todo esto de este proyecto de ley que ha causado tanto debate en nuestra profesión. Muchas gracias, Milton, por esta participación. Estamos muy agradecidos con la intervención que has tenido. Tenemos varios puntos de coincidencia, en otros podemos debatirlo, pero me gustó mucho tu participación y te damos las gracias, Milton. Hasta luego. Gracias a ti por haberme invitado y te exhorto a seguir con esta labor, porque sé que es un tiempo, calidad de vida y muchas otras cosas más que le metemos a todo esto haciendo patria.